Bueno, en este programa de Radio TEA estamos con Alexia Ratazzi. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, cofundadora de Panacea y una de las referentes en Argentina en lo que es el estudio y el acompañamiento de personas que están dentro del espectro autista y de sus familias. ¿Cómo andas, Alexia? Hola Gastón, es un gustazo estar hablando con vos hoy, después de bastante tiempo en realidad. Así que bien, bien, aprendiendo, siempre aprendiendo. Siempre, siempre, siempre. Creo que, y no sé si a vos te pasa, pero a mí me da la sensación, y sobre todo después de este tiempo que hemos pasado, y después de que creo que, que todo esto que nos ha atravesado de la pandemia nos ha dejado mucha enseñanza y que estamos en un momento como bisagra, ¿no? En el que tenemos que replantearnos formas de trabajo, formas de abordaje, participaciones, espacios. ¿Cómo lo ves vos? Eh, lo que decís es muy cierto y además no solo está respaldado por lo que decís, por la experiencia que ha tenido mucha gente. Eh, una cosa para contarte es, también desde, nosotros hemos hecho encuestas de lo que es la REAL, que es la Red de Espectro Latinoamérica, eh, o sea, gente dedicada también al autismo, pero en distintos países. Nosotros durante el año 2020 hicimos una encuesta online que completaron muchas familias en 8 distintos países de Latinoamérica, y en esto que decís de los aprendizajes, hay como varias cositas como a rescatar y creo que ustedes se han dado cuenta también allí donde los decía. Y es que cuando uno les pregunta a las personas si sus hijos o sus hijas han empeorado, han estado igual o han mejorado durante este tiempo, especialmente donde lo que fue el aislamiento preventivo y obligatorio, eh, a ver, un poquito más de la mitad han dicho que habían empeorado, ¿sí? O sea, que habían tenido muchos problemas de conducta, de irritabilidad, de ambulación, que los chicos se habían puesto como más nerviosos, más irritables, con más temas de conductual. Eh, pero hay un 30%, uno de cada tres, donde lo que refirieron las familias fue que los niños, las niñas o los adolescentes estaban mejor, habían aprendido más cosas, estaban más tranquilos, estaban más contentos y contentas. Y yo creo que ese, por ejemplo, ya es un dato que te hace pensar y te hace replantear cómo puede ser que todos esos niños y niñas y adolescentes que, habiendo cortado colegio, o sea, no han ido al colegio, y habiendo cortado apoyos, terapias, y estando en sus casas, estuvieron mejor y aprendieron más. Es algo que me parece que sí hay que pensarlo muy profundamente, qué variables y qué factores están incidiendo, porque la verdad que la gente que estamos alrededor del tiempo estamos pensando en cómo construir contextos lo más amigables y lo más óptimos para el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes, personas en general. Y acá evidentemente ha habido componentes que han hecho que estas personas estén mejor. Y esto hay que entrar y realmente estar mirando muy bien qué es le sucedió. Otra cosa que también vimos, y en línea un poco de lo que hablamos, eh, tiene que ver con cómo citaron mejor las familias que tenían herramientas y que sabían qué hacer en sus casas versus las familias que siempre habían, digo, dependido de otros, ¿no? Y de consultorios y de especialistas a saber qué hacer. Y que cuando se encontraron como mano a mano con sus hijos y sus hijas y no sabían qué hacer, fue situaciones de mucha angustia. Esto, mira, nosotros hicimos un curso online, te lo cuento muy rápido. El año pasado, ya en abril, mayo, subimos online un curso abierto, gratuito para todo el mundo, llamaba Herramientas para poner en práctica desde casa y en familia. ¿Sí? Y era un curso de 4 clases
para cualquier persona, y lo hicieron más de 2.000 personas ese curso. Y te das cuenta de la necesidad que hay en realidad de familias, de empoderarse y de saber qué es lo que pueden hacer, porque esto es fundamental. Lo que padres, madres, familiares pueden brindar a sus hijos y a sus hijas. Es fundamental. Yo siempre le digo a los padres que la casa es como la trinchera donde se libran la madre de las batallas. Todas, en realidad. El consultorio muchas veces es el laboratorio perfecto donde tenemos al alcance de la mano aquello que necesitamos para salvar ese momento. Pero en casa a lo mejor no lo tenemos y lo tenemos que resolver de otra manera, de forma inmediata también. Entonces siempre, por eso es importante empoderar a las familias, darle herramientas en la familia, conocer el contexto en el que el chico vive, conocer la casa de alguna manera, porque el chico, sobre todo cuando hablamos de niños, ¿no? No es un individuo aislado de su contexto social, familiar, es lo que lo atraviesa, ¿no es cierto? Y nosotros nos encontramos muchas veces con eso, con cierta distancia entre los procesos terapéuticos y la cotidianeidad del chico y la familia en su casa, que creo que es algo que a futuro hay que corregir. Absolutamente, pero esta distancia existe en distintos grados, pero es clarísima, ¿eh? Y esto es una brecha que tenemos que acortar muchísimo. Y esto es lo que vienen a hacer mucho lo que llaman las intervenciones mediadas por padres, ¿no? O sea, toda esta tendencia muy fuerte de los últimos 10 años, que la idea es como brindar herramientas, empoderar a las familias para que en sus contextos naturales las personas que tienen condiciones del espectro autista reciban los apoyos que necesitan. El objetivo es ese, que en tu contexto natural recibas los apoyos que necesitas para tu desarrollo personal. Punto. Y los consultorios muchas veces se alejan mucho. La vida sucede en las casas y en la vida, no sucede en los consultorios. Entonces, y nosotros queremos que a las personas les vaya bien en la vida. Entonces, tu laboratorio más ajustado a la realidad es la realidad misma. Entonces, tenemos que pensar todo el tiempo en apoyos y en contextos reales. Ahí es donde tenemos que hacer el gran parte de nuestro trabajo. Sí, totalmente. Me acuerdo una vez en un curso, Barry Prizar, el creador del modelo CERT, él decía que él venía de California, que era la cuna del cine americano, que era injusto con todo menos con el autismo. Que siempre los malos eran de afuera, de otros países, y cuando no eran de otros países eran de otros mundos. Pero que siempre los buenos eran los americanos, pero que con lo único que hacía justicia era con el autismo. Porque él decía, en cada caso que se lleva al cine, que es un caso exitoso de superación de la condición, atrás hay una familia. No van a ver ningún otro profesional que una familia. Entonces, si ustedes como profesionales quieren tener un caso de éxito, incluyan a la familia en los procesos. Me pareció una metáfora muy interesante, ¿no? Es que te digo, Gastón, hoy por hoy no se puede pensar más sin las familias. No se puede pensar más. O sea, ya no ¿entendés? La realidad y el contexto y el paradigma también en el que estamos inmersos. No se puede pensar más sin las familias. No se puede pensar más. O sea, digo, si uno trabaja desde una perspectiva de derechos y trabaja desde una perspectiva del modelo de calidad de vida, no tenés alternativa que incluir a las familias. O sea, no lo puedes pensar sin las familias.
Y aparte me parece, no sé cómo lo verás vos, que estamos en un momento también muy interesante porque hay muchos autistas adultos y jóvenes que empiezan a hablar y empiezan a poner en jaque o a cuestionar algunos dogmas con los que nos formamos y estudiamos y pensamos que eran absolutos y que resulta que no son tan absolutos, son bastante particulares a lo mejor. eh, y me parece que desde ahí también es un momento de análisis y de aprendizaje, ¿no es cierto? Mirá, te voy a contar un par de cosas. Uno, esto no es nuevo. Pensemos que el movimiento de la neurodiversidad que surge en los años 90, estamos hablando hace más de 20 años, surge como reaccionario al paradigma patológico de lo que era el autismo, pero muy reaccionario. Hay adultos que tenían autismo que salen a decir, nosotros no estamos de acuerdo con este paradigma patológico. Nosotros lo que queremos es que nos acepten y nos respeten como somos, no que nos traten de curar, modificar y hacer normales. Pero esto es años 90 y a partir de ese movimiento que se hizo muy, muy grande, mira, la semana pasada misma hubo un artículo en un newsletter de gente que se dedica a ciencia, o sea, a la gente que publica, donde la comunidad del autismo, digamos, adultos con autismo, salieron a rebatir a criticar un par de artículos científicos que habían hecho investigadores sobre terapias y qué sé yo, diciendo que no habían tenido en cuenta la opinión y las prioridades que tenían las personas con autismo y que ese tipo de investigación ni siquiera era para publicar. Y la revista se tuvo que rever en lo que estaba publicando por el movimiento que habían tenido estas personas adultas con autismo diciendo, muchachos investigadores, ustedes no están investigando lo que para nosotros es importante y hay cosas que están diciendo que no son en línea de lo que nosotros queremos, necesitamos, deseamos, pedimos. Y este movimiento es muy fuerte y bueno, hay muchas cosas para contar, pero exceden acá. Y creo que es fundamental, esto en línea con lo que decís, escuchar lo que las personas, en testimonios de primera persona, escuchar qué es lo que están diciendo, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están necesitando, porque todas las personas alrededor lo que tenemos que hacer es adecuarnos a ese mensaje, es pensar en ese mensaje. Eso es lo más importante. Sí, 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 sí. No, yo tuve el otro día una entrevista con una mujer de 38 años, madre de dos chicos que están dentro del espectro, y ella hablaba de estas cosas, ¿no es cierto? Es decir, eh, cómo a veces, sin la necesidad de poner en agenda otras discusiones que no se están dando, ¿no? Y ella hablaba incluso desde el feminismo, cómo hablamos del autismo todavía en los niños y no nos damos cuenta de la vulnerabilidad que tiene la mujer que tiene autismo, que está dentro del espectro, de a lo mejor no comprender situaciones de violencia que la atraviesan y que hay que protegerla, no Absolutamente. solamente como mujer, sino como mujer autista, ¿no? Entonces, son discusiones que me parecen muy de un nivel de profundidad y de necesidad que estamos obligados a escuchar y a abordar, ¿no? Y a respetar y acompañar desde cada uno de nuestro lugar y aportar lo que podamos aportar a esto. Absolutamente de acuerdo, coincido contigo, Gastón. Esto es una deuda gigante, el tema de las mujeres, ¿sí? Dentro del espectro. Hay un grupo acá en Argentina que está haciendo un trabajo extraordinario en ese sentido, que es el de Muestea, ¿no? Eh, Nosotros que hacemos videoconsultas de orientación diagnóstica en personas adultas en este último tiempo, pero la cantidad de mujeres, yo te digo, en las últimas 2 semanas creo que he hecho 3 o 4 entrevistas de mujeres adultas en relación a un diagnóstico y más de la mitad tenían situaciones de abuso y de abuso importante en sus historias pasadas.
que provoca estrés postraumático, que provoca, y esto está Totalmente. estudiado también, digo, la vulnerabilidad, y especialmente de las mujeres, a tener experiencias que se aprovechan de ellas, donde las abusan, es muy frecuente y los números, y esto está, te digo, está publicado, son muy altos. De hecho, es uno de los trabajos muy importantes que se tiene que hacer, es a nivel de la prevención de este tipo de cosas. Pero bueno, claro, prevenir, primero tenés que identificar que necesita un apoyo determinado. Y si esas mujeres, que son muchísimas, no tienen siquiera un diagnóstico, no tienen ni siquiera que saben que están expuestas, y es muy difícil ayudar a que se puedan cuidar, ¿se entiende? A que tengan herramientas para no estar tan vulnerables a ese tipo de situaciones. Pero es muy cierto y hay una deuda enorme y se está cada vez trabajando un poquito más en ese sentido también. Ujú. Sí, sí, yo creo que, que vamos madurando como sociedad en general y esto de plantearnos la necesidad de escuchar a las personas que están dentro del espectro, creo que nos va abriendo un universo que no estábamos contemplando y del que es imposible no hacerse eco y no acompañar, ¿no es cierto? Es que te remato con el lema, digo, del movimiento, es nada sobre nosotros sin Ujú, nosotros. ujú, Tan simple como eso. ujú. Uno no puede hablar, es nada sobre nosotros Sí, sí. sin nosotros. Basta de gente tratando de decir qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que necesitamos. Basta, Ujú. somos nosotros los que mejor sabemos qué es lo que necesitamos. Entonces es eso, es saber escuchar. Bueno, ¿y cómo vienen trabajando? Van a empezar con la presencialidad a partir del año que viene, me habías dicho. Sí, vamos recién en 2022. La verdad que hasta ahora, sí, estos 2 años fueron muy complejos, pero bueno, nosotros también teníamos la posibilidad de responder online, teníamos mucha infraestructura para poder, desde antes, ¿no? De la pandemia, responder. Así que extremamos todos nuestros esfuerzos para responder a la virtualidad en pos del lado, nada más, ¿no? Hicimos mucho en ese sentido, pero sí, la verdad que ahora yo supongo que el mundo era a sistemas híbridos y mixtos, ¿no? Ujú, Porque creo que hay muchos aprendizajes también, hasta a nivel laboral, lo digo, cualquier trabajo. Mucha gente se da cuenta que hay muchas cosas que si las haces de manera virtual, aprovechás mucho más el tiempo. Pero bueno, ujú. hay una parte de lo presencial que no se reemplaza del todo con lo virtual. Entonces creo que vamos hacia métodos mixtos e híbridos y Panacea va a abrir sus puertas, sí, 2022 seguro. Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, Alexia, te agradezco muchísimo esta entrevista. La verdad es siempre es un placer hablar con vos. Y bueno, cuando volvamos a la presencialidad, te estaremos invitando para que te pegues una vuelta acá por el Alto Valle, otra vez. Ah, es mutuo, el placer es mutuo siempre. Así que te agradezco a vos, Gastón, por la oportunidad y por esta intísima conversación. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A vos.